bendiga. Paz y gracia del Señor Jesucristo. Ya me están escuchando fuera de novedad. Un pequeño retraso, pero ya estamos aquí. Gloria sea al Señor. Que mi Señor Jesucristo les bendiga de una manera sobrenatural. Y como dicen, en marcha. Vamos a hacer una oración o quiero, si alguno de ustedes hace una oración allí, quieren hacer la oración o el inicio para comprobar de que esté también el volumen bien, ya estén escuchando. Alguien solicita y quiere hacer una oración de los que ya están conectados, bienvenido, para dar apertura. Bueno, no sé si me están escuchando. ¿Ya me están escuchando allá? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me puedes dar claridad que los estudiantes están escuchando los virtuales? Ok. Amén, sí señor, sí se escucha perfecto. Ok. ¿Quieres hacer una oración? Hazla pronto, breve. Bueno, Señor, gracias por esta noche. Te alabamos y te bendecimos y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos instruya para recibir de ti la sabiduría y el conocimiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, estamos en la segunda clase de lo que es el ministerio práctico. Ministerio práctico. No sé si ustedes tienen ya su pensum y el pensum ahí les dice las materias que cronológicamente van a estar viendo, por lo menos en este mes, desde el 3 hasta el 26. Yo tengo el pensum aquí en la mano. Y todos los maestros, las materias que van a estar allí, para que ustedes no se descoordinen de las materias, por favor, sino que sepan qué materia les toca el martes, qué materia les toca el jueves, el sábado, y de esa manera ustedes ya están un poquito actualizados en lo que van a recibir. Vamos a trabajar en lo que es el ministerio práctico. Recuerden que quedamos en un tema la vez pasada, estamos hablando más de un mes sobre el tema y vamos a tocar un poquitico acerca de los fundamentos del ministerio en este orden. Ahí está la siguiente diapositiva. La siguiente, exacto, allí. Vamos rapidito porque el tiempo nos apremia. Vamos a analizar un poquito los fundamentos del ministerio. Para iniciar un ministerio con propósito, para tener un ministerio formal, de impacto, que cause un efecto espiritual, debemos tener fundamentos. Todo pastor, todo líder que Dios lo llama, lo fundamenta y en esos fundamentos construye todo lo que el Señor le ordenó o le escribió como propósito. Que no se les olvide este punto o no lo tengan como último, sino debe ser de los primeros, los fundamentos del ministerio. Y en esta función de diapositiva vamos a definir lo que son estos fundamentos. Los fundamentos del ministerio cristiano en general, no un ministerio, porque a mí me dieron un ministerio y estos son los fundamentos de mi ministerio. No, estamos hablando del ministerio en general. Todo ministerio está dentro de estos fundamentos, sean evangelístico, profético, pastoral, apóstol, etcétera, de servicio, debe tener el fundamento del Señor. Y esto se refiere a los principios y bases esenciales que guían la labor de un ministro de Dios o un líder en la iglesia. Esa palabra principio y bases es como el punto de referencia de un ministerio, los principios. Si no tenemos este punto consistente y no lo trabajamos en nuestro liderazgo, vamos a formar, a levantar líderes sin propósitos y desequilibrados.
si no hay fundamento, que son los principios y las bases que van a guiar toda la labor, cuando un ministro de Dios hace una labor de Dios en la tierra, ese ministerio crece si está fundamentado en los principios y en las bases. Y esos principios y esas bases están en la escritura. La escritura. Y ya ustedes han visto la parte donde los requisitos para el ministerio. Voy a aplicar algo. Cuando hablamos de ministerio o de llamado, es algo muy diferente a los requisitos. Explico. El llamado al ministerio es directo de Dios con el ministro. No tiene nada que ver con el reglamento bíblico. Primero, es un llamado, es una orden de Dios. Nada le va a impedir que Dios llame a alguien. Nada, nada. Ni un apóstol, ni una religión, ni un concilio. Nada puede impedirle a Dios que llame a una persona. Eso es directamente de Dios. Ocurre en su soberanía y en su divinidad con la persona que llama. Pero ese ministerio que ya Dios llamó debe estar fundamentado en los principios y en las bases. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando hablamos de 1 Timoteo 3, cuando hablamos de Tito, tenemos ahí unos requisitos que ese viene a ser el proceso. Oigan esto bien para que formemos bien líderes capaces de crecer y de ser guiados correctamente. Los requisitos es la base, es el proceso en el que ese líder entra para poner en función, luego de eso, su ministerio. Si algunos copiaron ahí. Bueno, estos fundamentos a menudo basados en la Biblia buscan asegurar una práctica ministerial fiel, efectiva y que honra a Dios. Esto es lo que tenemos que hacer en el ministerio práctico. Dios nos llamó, somos procesados. Luego de ese proceso vamos a una práctica ministerial fiel, efectiva y que honra a Dios. Y eso obviamente no voy a entrar en el detalle de Timoteo porque ya eso lo vimos hasta en otra clase que es parecida. Le dije que algunas clases van rozando unas con otras y lo vimos en el ministerio efectivo. Ustedes vieron esa partecita ahí. Pero también cumple otros roles en cuanto al énfasis que le damos. ¿Ok? Entonces, ya saben, primero fundamento, que son principios, bases. Número 2, centrado en la Biblia, que de ahí viene lo que son los requisitos, que es el proceso. Luego de ese proceso viene la práctica. Y cuando estoy dando este sistema cronológicamente, no estoy diciendo que uno es simultáneamente con el otro. Estoy hablando de procesos. Pueden tener tiempo, trabajo que se ejercen dentro del ministerio local o de la iglesia local en la que la persona pertenece. Ese es el trabajo a seguir para que un ministerio empiece a funcionar. Usted tiene que tener esto ahí clarísimo y para que lo aplique a sus líderes. Le voy a dar esta clase con el énfasis que lo nutra usted, pero que usted también vaya a nutrir a otros. Y también nutra a usted mismo para poner en práctica. Estos principios fundamentales del ministerio se caracterizan en lo siguiente. Número 1, llamado divino. Toda persona que está dentro del ministerio con funciones de los dones de poder que llamamos, sea profeta, sea pastor, sea maestro, sea apóstol, sea evangelista, entre otros ministerios, debe tener un llamado divino. Todos los humanos en la tierra cuando vienen al camino de Dios, vienen con un llamado, ya Dios los llama. Todo creyente que inicia ese proceso en el cuerpo de Cristo tiene un llamado a cumplir una función. Por eso Pablo identifica
que todos los miembros del cuerpo, uno es el ojo, uno es la oreja, uno es la nariz, uno son las manos, uno los pies, pero todos cumplen la función para la obra divina del Señor. Entonces, primero, llamado divino. El ministerio, en su esencia, es un servicio que se realiza en respuesta al llamado de Dios. Toda persona que ejerce un trabajo práctico dentro de la iglesia universal o local, cuando hablo de la iglesia universal, quiero destacar este punto, que pudiéramos usar, recuerden que el término, eso lo están viendo en filosofía de la religión, el término católico que se usó por Justino Martí, fue el primero que usó ese término para referirse a la iglesia de manera universal, no de manera religiosa, no de manera corporativa de una religión o de un concilio, de manera universal. La iglesia de Cristo es la iglesia universal. Creyentes en Japón, en Corea, en Asia, en Occidente, en Oriente, aquí en Latinoamérica, que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, es parte de esa iglesia. Y todo el conjunto de esa iglesia es la iglesia universal. Eso tiene que tenerlo ustedes claro, y más que claro, creo que ya lo tienen ya rayado porque lo hemos especificado varias veces. Y es la respuesta, o sea, el servicio es la respuesta al llamado, ¿verdad? Seguimos a la siguiente diapositiva. Exacto, ahí la tienen, ahí que la pueden ver en pantalla. Segundo, el carácter del cristiano. Carácter cristiano. Parte de del significado de carácter lo estuvimos viendo también en otra clase. Y cuando hablamos del carácter, hablamos de la personalidad de la persona. Y obviamente que el carácter es una parte esencial del cuerpo que tiene un proceso de transformación de acuerdo al ambiente en que la persona es expuesto, al grupo de personas que se rodea, a la civilización o sociedad o cultura en que la persona está establecida, y puede variar. El carácter puede variar de acuerdo a sus componentes. Y cuando hablamos en este término aquí, carácter de cristiano, estamos hablando que el carácter de cristiano debe tener una esencia ligada completamente a lo espiritual, a lo divino, a lo sagrado, para que ese cristiano pueda ser un líder que marque la diferencia. En la observación que tenemos aquí, es un líder que debe cultivar un carácter piadoso. Piadoso es una persona que practica lo que cree. No es teórico, es práctico. Una persona piadosa del primer siglo era una persona que mostraba un carácter que lo identificaba dentro de la sociedad como una persona correcta, justa, temerosa, llena de fe, pero que esa fe la practicaba, que ese temor lo ponía en ejercicio, que ese servicio, esa devoción a la que se decía ser creyente, lo ponía en ejercicio. Y aquí es donde tenemos que radicar y trabajar con el ministerio práctico, que lo que aprendemos en la iglesia, lo que hemos recibido del Señor, hay que llevarlo a la práctica, que es la palabra griega praxis. La praxis es la práctica, o si usamos el pragmatismo del filósofo Kant, él hablaba del pragmatismo, es una teoría o una teoría, si no se lleva a la práctica, un concepto, si no se lleva a la práctica, no se puede evaluar cuál es su función, cuál es la solución que da, cuál es su finalidad y su resultado. Es decir, una persona que cree en la fe cristiana, pero no hay una praxis o un pragmatismo, una práctica, no tenemos un resultado de lo que dice. Tú puedes decir que el cristianismo es hermoso porque produce fe y salva a las personas, pero si tú en tu práctica no evidencias eso, las personas pueden tener cierto desequilibrio
en cuanto a lo que tú profesas, duda en cuanto a lo que profesas, la práctica. Entonces esto se ve reflejado en la santidad de Dios, en la vida del creyente. La vida del creyente. Si un creyente dice que Dios es santo y que cree en la santidad, el creyente debe reflejar esa santidad. Y reflejar esa santidad de manera visible es una práctica. Y eso no es todo, obviamente, eso está conectado con el interior de la persona. Asimismo son para las actividades que ejercemos dentro del ministerio, del llamado, de la iglesia. En su conjunto, en general, debe haber la acción de los creyentes. Esto se debe enfatizar mucho en nuestras reuniones con nuestros líderes, hablarles mucho acerca de lo que es lo práctico del ministerio. Y en la segunda parte de esta clase vamos a ver ciertos aspectos y de ahí van a hacer también un taller práctico. Los voy a poner a hacer un taller práctico, que no se me escape esa parte. Finalizar la clase van a tener un taller práctico, no aquí obviamente, ni virtualmente, sino que ustedes lo van a hacer en sus comunidades. Ustedes lo van a escuchar, va a ser bonito, va a ser divertido, van a ayudar a sus comunidades cristianas. Si usted es pastor, va a motivar a parte de sus miembros de iglesia a que se unan a este proyecto y les va a ayudar en su iglesia. De una cierta manera les va a ayudar a todos, a todos. Yo lo estoy haciendo dentro de mi comunidad cristiana, de la iglesia que estoy pastoreando, lo estoy haciendo, estoy llevándolo a cabo dentro de los estudios bíblicos que le doy a personal que pastoreo, los estoy llevando a esta función. Estamos por etapas, yo lo manejo por etapas. Hay etapas donde usted puede manejar con su personal enseñanza. Usted va enseñando, adoctrinando. Hay algo muy importante que quiero destacar dentro de esas enseñanzas. Ustedes no tomen presión en no ver el resultado inmediato en las personas. Las personas tienen más, unas más que otras, tienen diferentes niveles de crecimiento en aceleramiento o prontitud en el tiempo. Hay personas que le puede tardar un año asimilar una idea que usted se la dio a un grupo de 20 y 5 de ellos la tomaron en el primer mes y la asimilan y la están ejecutando. Los otros 15 no significa que estén fuera del proceso, significa que todavía no le ha hecho cuerpo a esa idea. Y los líderes deben hacerle seguimiento a ese aspecto cuando vean en sus líderes, en su iglesia, que las personas no le están caminando sus ideas, porque esto es una frustración que se presenta mucho dentro del liderazgo. Esta clase la había preparado con el sentido de ser como especie de una conversa con ustedes, en que yo los pueda escuchar a ustedes, ustedes escuchen principios que les van a acelerar su ministerio, porque esta es la idea de estudiar, de que hayan ciertos principios que nos ayuden a impulsar el ministerio, ayudarnos en conocimiento también. Esta no es una clase que suele ser muy elocuente o definida en conceptos teológicos, pero la estoy enfatizando de esta manera, una manera práctica. Vamos a entrar en un conversatorio en unos minutos, en una media hora. Entramos en un conversatorio con ustedes. ¿Cómo están llevando? Si tienen algunos grupos de ustedes, si no lo tienen, usted puede ser parte de un grupo en su sociedad o en su comunidad cristiana, en diferentes lugares. Si está fuera de aquí de Bogotá, si está en un municipio, si está aquí en Bogotá, si es de aquí de la iglesia Verdad y Vida, usted tiene que hacer parte de este proyecto para que pongamos en marcha lo que estamos aprendiendo, ¿ok? Los pastores, los líderes, si es grupo de célula, si es un grupo pequeño, para la próxima clase les voy a enseñar la importancia de los grupos pequeños. Les voy a darle muy bien detallado los procesos a cómo trabajar con grupos pequeños y cómo fortalecerlo. Le va a ayudar en el crecimiento de su iglesia si ustedes son obedientes, le tienen fe a Dios, ponen todo en marcha. Algunos terrenos son más flexibles que otros, algunos se nos dificulta más por la convivencia cultural de las personas, pero eso no significa que no funcione, va a funcionar. Ese debe ser la fe. El ministerio práctico es un ministerio de fe, que cree que al practicar lo que conoce va a dar resultado. Yo quiero que ustedes se mentalicen que van a ser potencializados en su ministerio en un máximo. Es decir, que lo que no han visto en 4, 5, 6, 10 años de ministerio, lo van a creer
obviamente usando conocimiento, pero las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Los pastores suelen apresurarse en no hacer una distinción entre lo que son sus miembros, quienes captan una idea más rápida, otros son un poquito más tardos, otros la toman en su forma de pensar y la vuelven un concepto diferente al otro. No contrario, sino diferente. Es decir, que ellos pueden creer que evangelizar a una persona es bueno, pero que ellos pueden hacerlo con su testimonio, con su estilo de vida, pueden dar un evangelismo. Ese no es la razón principal y esencial en la que la Escritura nos manda a hacer la obra práctica de evangelizar. Eso para la segunda parte de la clase. Si llegamos allá, creo que sí llegamos, alcanzamos. Número 3, dependencia del Espíritu Santo. Le estoy dando los aspectos, o le estoy dando aquellos principios o fundamentos de ministerios y principios del ministerio que nos ayudan a estabilizar todo ese ejercicio de trabajo práctico en nuestra iglesia local o nuestro grupo, porque algunos son grupos, manejan no iglesias, sino grupos, por eso hago la distinción. Hay que hacer la distinción de los líderes, cómo asumen los roles que comprometen una práctica de la enseñanza que se les habla o que se les comunica. Muchos de los líderes no captan la misma idea y en esa falta o en esa carencia de captar la idea como el líder la está transmitiendo, que el liderazgo efectivo les ayudó mucho a hacer lo que fue transmitir las ideas, les faltó las habilidades comunicativas. No sé si esa clase se podrá dar por lo menos una que quedó faltando por cursos de la iglesia, pero se va a poder dar las habilidades comunicativas y cómo comunicar un mensaje. Eso tienen que verlo ustedes, tienen que ver esa clase, es importante para que puedan llevar el ministerio práctico. Si usted es un líder que enseña en su iglesia o en su grupo, usted tiene que ser objetivo, usted tiene que ser claro, usted tiene que ser veraz con su mensaje, tiene que ser un mensaje entendible, un mensaje objetivo, y obviamente eso tiene una serie de composiciones. Dependencia del Espíritu Santo. El ministerio debe estar impulsado. Ahí hay una palabra que dice energía, yo no diría energía, yo diría por la presencia de Dios. Esta parte me tocaba corregirla y se me pasó. Aquí, impulsado por la presencia y por la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué la presencia de Dios? Porque esa presencia de Dios es la que valida lo que el líder hace. Esa autoridad, esa presencia divina es lo que valida lo que el líder hace. Entonces, eso que el líder enseña, comunica, tiene un peso, porque no solamente son palabras humanas, son palabras que relacionan una divinidad, que relacionan con un mundo espiritual que tiene un efecto en la tierra. La evangelización no es natural, la evangelización es un proceso que se hace a través de medios naturales, pero es espiritual. Toda la evangelización no tiene nada que ver con medios naturales, es espiritual. Yo necesito la dependencia del Espíritu Santo para poder tener esa guía absoluta de Dios, porque Dios es absoluto guiándonos. Y en esa dependencia yo poder tener las herramientas espirituales que me faciliten ver resultado de lo que yo digo. Aquí entra el frustramiento de muchos líderes. Le dije que iba a ser como un conversatorio. El frustramiento de muchos líderes no ver resultado. Esto es una de las áreas y débiles a veces en los ministerios. Dos de las áreas que preocupan a los ministerios, a los ministros de Dios, a los pastores, pastoras, líderes, etcétera, los lleva inclusive a la renuncia, porque se limitan en todo el espacio en que están, y esa limitante les juega una mala pasada, que dejan la dependencia del Espíritu Santo por las herramientas naturales que ayudan. Cuando toda herramienta que el Espíritu Santo te da
para funcionar en la obra no es una herramienta meramente arquitectónica, cosas humanas, es una herramienta que Dios te da para complementar, porque está siendo usada por elementos humanos que razonan. Por lo tanto, deben ir a personas que también razonan, pero usando siempre la parte espiritual y la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la presencia y de la guía del Espíritu Santo, hacemos una distinción en que ésta debe premiar sobre las habilidades humanas. Es decir, yo no puedo basarme a las habilidades humanas y dejar de un lado la dirección de Dios. Las habilidades humanas, cuando el Espíritu Santo viene o la presencia magnífica de Dios está sobre un ministerio, lo que hace humanamente, que se ve visible, como repartir un tratado, como ir a hacer una obra social y evangelizar a las personas, eso es algo que es natural, es un alimento que usted le da a las personas, le evangeliza, pero si no va acompañado de esa parte espiritual y divina, usted solamente dio un almuerzo y no pasó nada de allí. Por eso hay que priorizar esta parte que es relevante en el ministerio práctico. Número 4, hay que tener una cosmovisión bíblica. Esa cosmovisión bíblica obviamente es, tiene que depender del mundo espiritual. No podemos sacar, dividir esta parte importante. La cosmovisión bíblica es la base sólida para el ministerio. Es una comprensión bíblica del mundo. El hecho que yo comprenda cómo se está moviendo el mundo no significa que no relacione ese mundo espiritual con el mundo natural. No podemos hacer esa división. Hay que comprender cómo se relaciona el mundo, cómo el mundo comprende la Biblia, pero no puedo basarme a que el mundo comprenda la Biblia a su manera. Debo aplicar la manera divina, el modus operandi de la Sagrada Escritura y de la Biblia para poder tener efectividad en la hora de la práctica. Lo voy a repetir, una base sólida para el ministerio es una comprensión bíblica del mundo. Esto también incluye la verdad sobre Dios. Las personas que tú pastoreas conocen esa verdad, las personas que lideras conocen esa verdad, las personas que tú vas a ir en un momento determinado, que a lo menos no conozcan nada de Dios, llegan y logran conocer esta verdad o simplemente conocen un ministerio. ¿Cómo es? Ahí tenemos que ser enfáticos y eso tiene que quedarnos muy claro. Eso también incluye el hombre y aquí entraríamos, no sé si esta clase creo que nos ha dado, se tendría que dar de pronto para alguno de los otros semestres, antropología, estudio del ser humano. Es decir, un ministro tiene que también conocer esa parte. A veces las socialidades o las civilizaciones a veces tienen comportamientos diferentes y la forma en que se mueven en un área social dispersa a veces muchas ideas cristianas y se basan simplemente en ideas culturales, razonales, filosóficas y las de Dios o las divinas no las tienen muy claras. Y el líder tiene que conocer esto también, porque Dios le da estrategia. Recuerden que Israel ganó batallas, victorias, que fueron estrategias que hablaba un profeta, Dios enviaba al profeta y Israel hacía como Dios le mandaba y ganaba batallas que ellos no podían ganar con fuerza. Las estrategias que vienen de Dios es muy diferente a las que nosotros planeamos organizativamente y no está mal que nosotros planeemos de manera organizativa las obras para ejecutar en diferentes campos de ministerio. No está mal, eso no está mal porque Dios nos da esa sabiduría, pero las que Dios revela son poderosísimas y pueden cambiar un ministerio por completo.
Y usted dice, bueno, ¿por qué este ministerio usa esta estrategia y le funciona? Pero ¿por qué este otro utiliza la misma estrategia y no le funciona? Yo viví una temporada impresionante en una región de Colombia, pastoreaba y Dios comenzó a darme estrategias para el crecimiento de la iglesia. Todos los hermanos estuvieron en desacuerdo con las estrategias, pero Dios me las había dado. Los servidores me decían, pastor, ¿pero cómo va a ser eso? Eso no va a funcionar. No, es que yo soy obstinado cuando Dios habla y tengo que tener la claridad cuando Dios habla. No obstinado quizás con un pensamiento, es que Dios me había hablado, me hablaba en sueño, yo veía el crecimiento, yo veía la obra de Dios, me hablaba en oración, me testificaba y comencé a hacer cosas en un municipio pequeño que es irrelevante. Comencé a organizar grupos, células y células y células y células y células. Pero pastor, si todo queda cerca, ¿para qué va a ser célula? Me decían algunos hermanos. Yo no le veo importancia, usted está perdiendo el tiempo con eso. Bueno, la iglesia era de 50 personas. Bueno, la iglesia en un año ya iban más de 100 personas. Bueno, la iglesia en 2 años ya estaban más de 150 personas. Bueno, en 3 años ya la iglesia estaba llegando a 200 personas. Bueno, en 4 años ya la iglesia tenía más de 200 personas. En 5 años ya la iglesia tenía más de 300 personas. Y en 6 años la iglesia ya estaba llegando a 400 personas. Y fue donde yo, 6 años y algo, fue donde ya me trasladaron. Ahí quedó todo. Pero los pastores comenzaron a usar lo mismo que yo hacía. Estrategias que Dios me había dado, ellos usaban lo mismo. Es más, lo hacían hasta mejor porque algunos tenían mayor recurso. Y lo hacían mejor. No se movía la gente. Yo quedaba loco, como dicen por ahí, lo digo de manera coloquial, turbado, loco, y decía, pero ¿cómo es esto? Yo llego y llegan 50 personas de la nada. Y 9 células habría en un municipio pequeño, donde en más de esas células se congregaban más de 50 personas y en una de ellas se lograron a congregar más de 100 personas. Imagínense, en un municipio pequeño. Dios me dio esa estrategia y que primero iniciara alrededor del municipio. Y hice tal como Dios me dijo. Los pastores intentaban copiar, pero Dios no les dio la estrategia a ellos. Y yo oraba para que a ellos les fuera bien. Fíjate que hay que tener un buen corazón. Hay que orar por los otros. Yo pasaba por las iglesias, decía, Señor, llena esta iglesia en el nombre de Jesús. Envíale almas. Pero si ellos no reciben de Dios la instrucción, yo puedo orar. Y obviamente mi intención era ver a todos los pastores bien. Hay que tener ese corazón. Pero bueno, abriendo este paréntesis, me refiero a que la habilidad humana o la habilidad que Dios te da para tú operar dentro del ministerio te funciona a ti, porque Dios te está dando esa estrategia a ti. Por eso yo les digo, busquen estrategia junto con su equipo en oración, que el Espíritu Santo les impulse a hacer. No que vino una idea, que de pronto tuvimos una idea. No, que el Espíritu Santo realmente avale, que el Espíritu Santo direccione, inspire esas ideas que vienen. Obviamente tienen que surgir de ustedes porque Él las inspira, pero sé que les va a funcionar. Y de esta clase, o estas clases, que tenemos creo que 4 clases exactamente en este mes, de esta usted tiene que salir con resultados. Todos van a comenzar a dar resultados en sus grupos o iglesias. Número 5. Ortodoxia, pero hay otra palabra, ortopraxis, que es la práctica de la doctrina, ¿verdad? Es importante tener una doctrina correcta. Claro que sí que es importante tener una doctrina correcta. ¿Y una práctica correcta? Claro que sí. Cuando usamos estas dos palabras y las familiarizamos, tenemos la palabra ortopraxis, que ya ustedes saben lo que es praxis, ¿verdad? Ortodoxia es doctrina y praxis es práctica. Entonces hablamos de dos palabras unidas, que es doctrina práctica. Allí es el trabajo, mis amados. Este es el trabajo con su personal. Doctrina práctica. Enfaticen en las enseñanzas, enfaticen en los grupos la
práctica de la doctrina, tanto personal como colectivamente. Eso lo van a ver en la próxima clase cuando les describa el estudio sobre cómo trabajar con grupos pequeños. Eso les va a funcionar. Si Dios les inspira y les toca en el espíritu, lo van a hacer y Dios les va a darle la victoria. Así que ambas son fundamentales para el ministerio. La doctrina correcta como la práctica. Si hay una doctrina correcta, pero no hay práctica, vamos a tener unas personas que se van a llenar y se van a llenar y se van a llenar y van a tomar el cristianismo de manera impersonal. Es decir, que es tan de ellos que no lo quieren compartir con otro, porque no se enfatiza ese objetivo fundamental, la práctica o la práctica. Vamos a la diapositiva número 4 y seguimos con este énfasis maravilloso: servicio a los demás. Hay que enfatizar esto si queremos crecer, y yo le enfatizo a ustedes porque recuerde que lo estoy haciendo de manera conversatoria, pero lo estoy haciendo de manera que esto les nutra a ustedes, pero que ustedes tengan también el impulso de nutrir a otros. De eso elaboré la clase. Así que el servicio a los demás es importante. El ministerio debe concentrarse en el servicio a los demás. Esto será potencializado en la próxima clase, que van a entender muchos principios fundamentales que algunos quizás tienen ideas, pero no lo hacen de manera contundente, y esto desfavorece a nuestra comunidad en la cual nos estamos reuniendo. Y esto debe ser dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia, para poder edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a los perdidos. Esa palabra, que alcanzar a los perdidos, ya eso casi se ha perdido, se ha distinguido dentro de las iglesias, y este es uno de los roles más importantes que la iglesia primitiva se desenvolvió muy bien. La iglesia primitiva, su enfoque era alcanzar. Cuando se limitó en este enfoque, haciendo un recuento histórico, recuerde que vinieron la persecución. La primera persecución que vino por los judíos dispersó a los judíos cristianos a diferentes campos, a diferentes regiones, a diferentes lugares. Ellos iban huyendo, salieron de Jerusalén. El foco no era Jerusalén, el foco era el mundo. Vayan al mundo. Cuando los discípulos se enfocaron en Jerusalén, Dios quería una parte de Jerusalén esencial, pero quería en otros. La persecución proveyó para que los discípulos evangelizaran en otros lugares. Luego de esas persecuciones, la iglesia jamás se encapsuló en una sola zona. La iglesia entendió el mensaje que era a los perdidos, al mundo, a los perdidos. Este enfoque se ha vuelto muy desproporcional dentro de las iglesias modernas. Nuestras iglesias ya no manejan ni siquiera estos términos. Ir a los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? ¿Quiénes son esas personas perdidas? Bueno, inclusive ahí dentro de la iglesia, gente perdida. Se me había olvidado enfatizarle que obviamente va a llegar un momento donde va a parecer un poquito duro, pero no va a ser duro, ¿oyeron? Es una forma que nos va a impulsar también a nosotros. Dentro de la iglesia también hay personas que no están convertidas totalmente. Algunas personas, lo voy a decir, algunas personas están, hasta podía usar el término, mal convertidas, no tienen una regeneración real. Aprendieron algo desde su concepción, lo adaptaron a su vida y ellos creen que son cristianos, pero no son cristianos y están dentro de las iglesias. Por eso la Biblia en un momento determinado especificaba que había gente que tenía forma de piedad, pero en sí mismo la negaban. Significa que habían personas que tenían la apariencia, que se veían muy bien como cristianos, pero en sí la negaban. ¿De qué manera la negaban? Doctrinalmente. ¿Y de qué otra manera la negaban? De manera práctica. Esas dos cosas, lo que vimos la ortopraxis, habla de una práctica doctrinal. Eso no lo hacía muchos en la iglesia primitiva, incluyendo en la iglesia primitiva, increíble.
Otro punto importante, número 7, capacitación y discipulado. La capacitación y discipulado, sé que muchos de ustedes lo practican, es esencial capacitar a otros para que puedan servir a Dios y realizar su llamado ministerial. Si no hay capacitación de ese discipulado, de esos discípulos de Cristo que Dios nos los entregó a nosotros, no va a haber un servicio que pueda llevarse a cabo de manera ministerial en muchas personas, porque no lo identifican. Hay que llevar a las personas a identificar su llamado. Le voy a decir esto: hay personas que Dios los ha llamado, pero no saben cómo ejercer ese llamado. Por eso es necesario capacitación de discipulado. Ojo acá. Ahora, hay otras personas a quienes Dios no ha llamado en un aspecto ministerial específico, pero quieren cumplir esa función. Ahí ya vamos a tener un contrapeso. En cualquiera de los dos casos. Si una persona Dios la llamó y no tiene la orientación, la capacitación, el adiestramiento correspondiente, esa persona puede malinterpretar el llamado que Dios le hizo. Tomar una dirección contraria a su llamado, y el llamado que es de bendición le puede ser piedra de tropiezo, no en el llamado en sí, sino la forma en que la persona lo quiere, que ese puede ser piedra de tropiezo para que ese ministerio quede por desaparecido o la persona no sepa qué hacer. Y cuando la persona cumple una función que Dios no la ha llamado a hacer, pero que la quiere hacer y no tiene la capacitación y la orientación y el discipulado y la formación adecuada, esa persona lo más probable es que haga un contrapeso ministerial, y eso que cree que está haciendo puede terminar haciéndolo mal para él y para otras personas. Hay que identificar, y para eso se necesita capacitación y discipulado. Capacitación y discipulado. Cuando termine esta, le doy participación a ustedes para que opinen también. Fidelidad a Dios. Un ministro debe ser fiel a Dios en todas las circunstancias. Está un poquito. Un ministro debe ser fiel a Dios en todas las circunstancias. Momentos buenos, momentos malos, buenos resultados, malos resultados, decisiones equivocadas que se cometen a veces ministerialmente. A veces cometemos errores como pastores, pastoras, líderes, todo el liderazgo cometemos errores, y esos errores nos salen muchas veces costosos o caros, o que nos desaniman muchas veces por la decisión que tomamos. Incluso cuando las pruebas son difíciles. ¿Difícil en qué sentido? Que tú sientes que no puedes, que tu ánimo está por el suelo. Y justo allí donde debemos mostrar esa fidelidad a nuestro Señor. Afecto y compromiso. Un buen ministro implica efecto y compromiso hacia la humanidad. Voy a repetir esto: efecto y compromiso. Si no se produce un efecto, no llevamos a nuestras gente, a nuestras personas, a nuestros hermanos que Dios nos ha confiado para pastorear, a que se produzca un efecto que tiene que ver también con la práctica. Y compromiso. El compromiso es esa fuerza de voluntad en hacer lo que me corresponde hacer como creyente. Cuando eso se activa en una iglesia, la iglesia crece, la iglesia avanza, la iglesia es equilibrada, la iglesia trabaja bien, la iglesia es objetiva, la iglesia es eficaz, la iglesia produce, la iglesia gana, la iglesia vence obstáculos. Cuando hay el efecto, y efecto de compromiso, lo llamaré así, el efecto de compromiso es que el efecto produce compromiso, pero el compromiso produce efecto. Y concientizar a nuestra comunidad cristiana acerca de esto los ayudará a ser sólidos y, lo que le dije, objetivo, a ganar, a crecer, a avanzar
Y obviamente en el énfasis de buscar servir y edificar. La iglesia debe tener un efecto de compromiso y compromiso de efecto que les lleve a servir y a edificar. A servir y a edificar. Y esta es una de las obras más claras que el Señor le asignó. Edificar. No podemos perder ese sentido de edificar, edificar. Y hablamos de edificar, que es algo que se construye. La edificación es construir. Y alguien que se edifica, hablándolo en el sentido bíblico, es alguien que es feliz, encuentra una plenitud, encuentra un equilibrio. Y tenemos que trabajar duramente en esta parte. En la unidad en la fe, que todos estemos unánimes juntos, como lo habló Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Unanimidad en la fe. El ministerio busca promover la unidad en la fe. En Apocalipsis capítulo 11 hay una historia que ustedes la conocen muy bien, la torre de Babel. Esa torre que estaban construyendo, no sabemos el número de personas, pero la escritura afirma que Dios tuvo que descender y confundir su lenguaje, porque dice que eran uno, no en el sentido de la unidad en una sola sustancia, sino en la unidad repartida, es decir, que eran muchas personas, muchas cabezas, muchas ideas diferentes, muchos cuerpos diferentes, pero en la idea de lo que estaban haciendo eran uno. Eran uno. Esto necesitamos complementar en nuestra iglesia, en nuestro grupo de liderazgo, que logren esta fuerza. La unidad de la fe es una obra que llevará al ministerio a una práctica objetiva, a una práctica precisa de las cosas que agradarán al Señor y que darán resultado. La unidad en la fe, ayudando a los creyentes a crecer espiritualmente y a comprender mejor la verdad de Dios. Si hay una fe y todos estamos con fe, entonces debemos llegar a lo que ayudará a llevar a una tarea ganadora. Es conocer la verdad para poderla poner en práctica. Conocer la verdad para poderla poner en práctica. Mis amados, yo les hago una pregunta. Dentro de algunos de ustedes que estén allí liderando, en este momento que usted diga, dándole una lectura a su grupo, a su liderazgo, ¿ustedes cómo evalúan el comportamiento de los líderes en cuanto a lo que estamos estudiando? Le hago esa pregunta. El que quiera iniciar respondiendo, avance, antes de llegar a la siguiente etapa. ¿Bien? ¿Hay alguien que levantó la mano allá o? Bueno, están silenciosos. Vamos, opinen. A mí me gusta que opinen, que pregunten también. Si tienen alguna pregunta, a ver, pregunten. ¿Cómo? Bueno, seguimos acá. Vamos a seguir. Vamos a darle. Vamos a darle. En el contexto del ministerio, el ministerio puede manifestarse en diversas formas dentro de la iglesia. Vamos a hablar en cuanto al contexto del ministerio. Se puede manifestar en diferentes formas dentro de la iglesia. ¿Como cuáles?
el ministerio apostólico. Es un ministerio que hoy en día es polémico. Unos creen que sí hay apóstoles, otros creen que no hay apóstoles. Hago una pregunta, si hay algunos conectados allí, levánteme la mano allá, si hay algunos conectados allí, hermanos, ¿se conectaron? Amén, amén, sí, señor. Aleluya, gloria a Dios, ya, si hay conectados entonces. Bueno, hay conectados, pero no quisieron en un momento opinar. Bueno, de pronto no son líderes todos los que estén ahí en función con grupos, que yo hice la pregunta fue para esos líderes. Ok. Entonces tenemos el ministerio apostólico. Es un ministerio que hoy en día algunos creen que sí hay apóstol. Hay bastantes conectados allí. Algunos creen que hay apóstol, otros creen que no hay apóstoles. No vamos a entrar en esa polémica. Es una polémica ardua y que no tiene todavía en el momento, por así decirlo, un fin. Pero son los ministerios que Dios constituyó. Hay funciones proféticas de un profeta. Una cosa es el profeta, otra cosa es tener el don de profecía. Esto es tendría que ser otra clase para explicar en todo lo que tiene que ver con los dones, la función de los dones, cómo llegan los dones, cuándo llegan, quién los da, obviamente, toda esa parte. Está el ministerio evangelístico, y este es una función que también puede estar dentro de la iglesia. Hablamos del contexto del ministerio en las diferentes formas en que se manifiestan. Una iglesia puede tener un apóstol, 2 apóstoles o más, pueden salir de allí, puede tener profetas, puede tener evangelistas, puede tener pastores o puede tener un pastor que pastorea y hay un maestro, hay profetas, etcétera. Y esto está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y ustedes saben muy bien el versículo bíblico. Si logramos llegar a la etapa donde quiero llegar, vamos a tener muchos versículos bíblicos. Por eso, tranquilos que eso viene en un momento dado. O en la otra clase vamos a tener, en serio les digo, muchos versículos bíblicos, porque la clase la voy a enrutar en un sentido muy bíblico para el tema de evangelizar, de hablarle a otras personas, etcétera, etcétera. El ministerio de servicio es otro ministerio que muy poco se habla. Es un ministerio donde puede estar incluido la alabanza. El ministerio de enseñanza también es un ministerio de servicio. Hay personas que enseñan aunque no son maestros. Hay personas que enseñan aunque no tienen un ministerio formal, un llamado a un ministerio de maestro. Y hay que aprender a identificar esto, porque hay personas que pueden enseñar y no pueden ser necesariamente maestros. El ministerio de oración, que le llamamos también intercesión, es un ministerio que la Biblia nos manda a orar. Y los santos en el primer siglo, esta era una de las prácticas fundamentales que consolidaban la unidad de la iglesia. Yo diría una parte esencial que la iglesia no practica hoy, la comunión. Oiga, debería haber un ministerio de comunión. Y usted dirá, pero ¿qué comunión? La comunión de catecismo, ¿de qué? No. ¿Comunión de qué? A ver, esa comunión, la iglesia primitiva, dice la Biblia que ellos prevalecían en la oración, en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la comunión los unos con los otros. Muy bien, reunirse para compartir todo lo que tiene que ver con nuestra práctica doctrinaria de la iglesia y fortalecer conocimiento. Mire, yo les digo a ustedes, con todo, obviamente buscando en la dirección del Espíritu Santo, que esto funciona. En todas las iglesias, en diferentes lugares del país donde he estado pastoreando, he enfatizado en esta área y ha funcionado. Y de manera direccionada por el Espíritu Santo, que no hayan problemas ni nada de eso, etcétera, ¿verdad? Que se hagan comuniones sanas para crecer. Yo fui uno de los que creció muchísimo en la comunión. Nos reuníamos y compartíamos con el pastor, me recuerdo, yo inclusive era líder en ese tiempo, no era pastor,
Y con mi pastor que se prestó para eso, yo hice un grupo y con el grupo, eso es ser un líder. Yo no era pastor, pero di la iniciativa. Los sacaba a jugar fútbol, los sacaba a los líderes y demás en ese tiempo a participar en la comunión. Habíamos un grupo de 6, 8, 10, lo que podíamos, compartíamos. Hicimos también incursiones donde se ministraron a los líderes en esa función de comunión y se fortaleció el grupo. Habían personas que tenían problemas de espíritus. Voy a contarles rápidamente, hacer un paréntesis. Había una persona que tenía años que le hacían liberaciones y era un tipo así cuadrado y daba mucho puño cuando le iban a orar, porque habían demonios en su cuerpo y se le salían los demonios y después se le volvían a entrar. ¿Y sabes qué hice yo? Usé este punto. Era un líder, no era un pastor en ese tiempo. Y usé el vínculo de la comunión y lo hice partícipe de reuniones donde él no debería estar. Pero ese hombre, hasta ese día se le hicieron liberaciones. Hasta ese día. Se comprometió en la iglesia, se bautizó. Ya yo había salido como pastor a otra ciudad y supe que ese líder se bautizó, era fiel a Dios, ya no se le hacían liberaciones y tuvo un cambio fenomenal. El ministerio de la comunión hace que los demás personas que vienen a una iglesia se sientan parte de la iglesia. Y al sentirlo parte de la iglesia, una gran ventaja para que aprendan otras áreas que no aprenden. Se le enseñe cosas que les es difícil, aislado, aprenderla. Y obviamente tenemos que ser muy sabios para eso. Para eso debería haber un control. No podía hacerse a la ligera. Tenía que haber unas medidas bien organizadas para que pueda funcionar. Y sobre todo la guía del Espíritu Santo. Hay más ministerio. El ministerio de discipulado, que buscan formar a los creyentes en la fe. Hay que potencializar y mirar esos líderes que tenemos, cuáles son efectivos en forma de orientar a personas nuevas dentro de las iglesias. Llegan muchas personas nuevas a nuestras iglesias y el 2% de esas personas se quedan en la iglesia. A veces el 0,5% de esas personas quedan en la iglesia. De un 100%, un 0,5%. Porque si no, todas las iglesias no cabrían las personas en todos los años que llevamos ministrando iglesias, donde pueden entrar 200 personas en un año, pero hay uno solo o dos personas. 0,5 de esas 200 personas están ahí en la iglesia y de una manera así medio. Entonces hay que enfocarnos y poner la luz a nuestra pantalla en qué estamos redireccionando y enfocando nuestro trabajo. Nos estamos dedicando a ser máquinas predicadoras o máquinas que formen a líderes, que los capaciten, que los formen, que los orienten y que los impulsen a que sea un ayudo ministerial. 2, ¿qué estamos haciendo con las personas que las saludamos, les vemos la cara, las despedimos, nunca más vuelven o las incentivamos a que sean parte del cuerpo de Cristo, obviamente con el trabajo del Espíritu Santo? Hay que buscar formar a creyentes en la fe. Consideraciones adicionales. Es importante tener en cuenta los principios bíblicos que guían el llamado al ministerio, como la fidelidad. Si tenemos una iglesia, una persona, la añadimos, están en la iglesia, pero no son fieles en todo el sentido de la palabra, que pocos se congregan, que si hay una actividad de la iglesia no la apoyan, que si hay una iniciativa pastoral para el crecimiento de la iglesia, el 0,2% son los que apoyan. Obviamente eso también desmotiva a un líder y ustedes deben considerar eso si hacen parte de iglesias. Toda iniciativa, si están estudiando esta materia, toda iniciativa que tenga la iglesia en pros del crecimiento de la iglesia, ustedes como alumnos de esta materia, yo los estoy impulsando a que deben ser parte de ese movimiento. Porque esta es parte del proyecto que les voy a mandar a hacer, que no se me olvide. Que no se me ha olvidado esa tarea. No se me ha olvidado. Tienen que hacer esa tarea. Entonces, claro, los pastores, las pastoras tienen la capacidad de hacer un proyecto y vamos a crecer aquí porque Dios nos los entregó, pero reciben poco apoyo. Esto es algo que no comparto. ¿Por qué? Porque no hay fidelidad. Queremos ser fiel a Dios de manera independiente sin las otras obras
que implican, que son implícitas para el desarrollo de ese mismo trabajo de ese Dios que tú le eres fiel. Entonces, en cierta medida le estás siendo también infiel a Dios. No, yo le soy fiel en mi conexión con Dios y cama la vasalla, la más grande, yo soy muy espiritual. Yo con Dios yo soy fiel. Ah, pero hay crecimiento para la iglesia, hay proyectos de la iglesia, hay brigadas de la iglesia, hay movimientos evangelísticos de la iglesia, pero tú no lo apoyas, tú le estás siendo infiel a Dios de manera implícita. Porque estás desmeritando el trabajo que hará completar Dios en la obra para los perdidos. Tenemos la humildad y la disposición a servir. Si hay humildad, hay personas que dicen, bueno, yo voy a participar, pero yo quiero ser el predicador de la gala. Ah, usted quiere ser el predicador de la gala, pero no quiere ser que reciba a la gente en la puerta. Usted no, es falto de humildad. En algún momento puede tener esa función. La disposición de servir no es buscar una posición, es buscar servirle a Dios en el área en el que el Señor nos coloque. No pierdan estos principios, por favor. Y les dije que era un conversatorio donde ustedes enseñarán a sus líderes también. Lo están siendo nutridos, pero enseñarán si tienen líderes a cargo. ¿Ok? Número 2, la formación ministerial debe ser integral. Yo no puedo formarme en conocimiento, pero no dejo de formarme en ese proceso que incluyen muchas de las áreas que comprometen mis acciones morales, en muchas de las áreas que comprometen mis acciones como miembro de la iglesia, mis acciones como, podríamos decirlo, como súbdito no lo digamos así, como un servidor de Cristo, pero con una autoridad pastoral. Eso también lo compromete. Y si no tenemos una formación integral, podemos ser muy conocedores, pero pocos espirituales. Y podemos ser muy espirituales, pero pocos conocedores. Y podemos ser muy espirituales y pocos conocedores, pero pocos prácticos. Y cuando tienes mucho conocimiento y tienes mucha vida espiritual, pero no eres práctico, ocurre un peligro eminente. Y es que fracasarás, porque tendrás poca comprensión para la gente que vas a liderar. Y esa falta de comprensión te hará, en vez de Satanás sacar a la gente de las iglesias, que no lo puede hacer, la saca el mismo pastor. Ojo con eso. Tenemos que trabajar en una formación integral. O el líder. Te delegan un grupo, tienes 10 personas en ese grupo, y cuando el pastor te pregunta cómo va el grupo, no, nadie quiere venir. Pero resulta que esos 10 que te entregaron tenían intención de crecer, pero tuviste poca efectividad en el contacto con las personas. Eso es debido a que puedes tener conocimiento, puedes tener una vida espiritual desarrollada, pero como no eres práctico, te cuesta tener ese contacto fable con las personas. Esto también incluye la teología, lo que ustedes están estudiando. Están en este curso teológico para funcionar en el crecimiento personal, impersonal, pero también colectivo. Tu crecimiento de formación teológica, seminarística, no te hace sabio excluyente, te hace conocedor y te prepara para ser sabio, pero de forma colectiva, ayudar a crecer y a nutrir a otro. Número 3, de forma bíblica. Podemos estudiar teología, podemos tener formación, pero tenemos que sentar nuestras bases, emociones, conocimiento, formación, todo lo debemos centrar en la Biblia. Y la experiencia práctica es la otra ayuda que te potencializará a tu máximo. Número 3, la integridad personal es esencial en el ministerio. Si eres honesto cuando estás en grupo, pero deshonesto cuando estás en privado, tienes un problema moral. Y ese problema
distorsiona tu capacidad de influenciar con el mensaje. Ya que el carácter de un líder es una reflexión de su fe. Estamos allí. Preguntas, amados, o la pregunta que le hice hace poco. Interactuemos. ¿Están dispuestos a interactuar, sí o no? O para yo seguir. A veces les da un poquito de temor. Yo no doy miedo, ¿no? Yo soy chévere, ¿no? Hasta me río, estoy riéndome, todo, soy chévere. Sigamos a la siguiente diapositiva. Las fases del ministerio práctico. Esta es una parte que quedó de la clase pasada, que hace un mes o un mes y algo sobre este tema, y la estamos acabando aquí, que era una clase pendiente que quedaba, ¿verdad? Ahorita vamos a tocar, si nos da tiempo aquí, parte bíblica, toda la que podamos. Gracias, pastora. Podía ser más ahorita, ¿no? Sí. Bueno, gloria a Dios. Las fases del ministerio práctico. Oh, aleluya. Las fases del ministerio. ¿Estamos en la 5 es? No, ya salimos de la 5. Vamos a entrar a la siguiente diapositiva, que es la 6, las fases del ministerio práctico. Sí, las fases del ministerio práctico. Fases del ministerio práctico. Ustedes que están ahí en casa, bueno, yo como tuvimos unos minuticos de pronto y quiero aprovecharlos al máximo para terminar hoy y ya no tocar este temita, sino ir tocando otros. Por eso estoy un poquito así rápido. La siguiente diapositiva, las fases del ministerio práctico. No se ha dado. Exacto. Vamos a entrar aquí a este segmento, la fase del ministerio práctico, pero quiero incentivarle, vamos, tienen, en lo que han escuchado hasta el momento, les ha quedado claro, pueden hacer un pequeño comentario acerca de lo que han aprendido, cómo lo aplicarían ustedes con su grupo. Vamos, los escucho. Si no tiene grupo, ¿cómo lo aplicarías dentro del ministerio a que pertenece o en que estás incluido? ¿O será que el volumen del micrófono de ellos no está, sí está activo? Bueno, ¿quién quiere participar? A ver, vamos mis amados. Rompan el hielo, rompan el hielo. Háganlo por fe. Alguien que saque la cara por el grupo. Santo es el que vive. Antes de llegar a la siguiente fase, ¿quién quiere participar? ¿Han entendido hasta ahora? ¿Tienen preguntas? Si no tienen preguntas, un pequeño comentario en el cual usted pueda hacer un énfasis y diga, voy a aplicar esta parte, me ha ayudado esta, me va a ayudar a la comprensión esta parte. Antes de seguir, porque ya voy a seguir a la siguiente diapositiva, las fases del ministerio práctico. Llegamos a la siguiente, sí, la siguiente diapositiva es la número 7, porfa. Exacto, allí, correcto. Estamos en la fase de el ministerio práctico, fases. ¿Qué hablamos de fases cuando ponemos lo que es el ministerio práctico? ¿Qué hablamos de fase? Bueno, según algunas fuentes pueden dividirse en preparación, desarrollo, informe y evaluación. También se menciona la importancia de las etapas de formación que pueden incluir, esto es una palabra que quizás no la han escuchado, pero ya ahorita la van a entender, propedéutica. La van a entender más ahora. Discipular,
configuradora, formación pastoral. Adicionalmente, se enfatiza la necesidad de personalidad, perspectiva, preparación, proceso y perfil como elementos clave de la práctica ministerial. Esto se lo van a hacer llegar, no sé, en su momento cuando yo lo autorice, si lo termino, cuando termine la segunda clase, le van a entregar todo un material y ustedes lo van a leer también y lo van a estudiar. Y lo pueden profundizar, ¿verdad? Ok, todas estas cosas hacen parte de las fases del ministerio. Si empiezas por una y no terminas la segunda y quieres llegar a la última, puede generar un problema muy serio. Entonces, vamos a desglosar las fases y los elementos de lo que es el ministerio práctico. Bueno, ok. La fase de la práctica es la preparación, desarrollo, informe y evaluación. Vamos primero con esas 4. Entonces, iniciamos con preparación. La preparación, esta fase implica la identificación de la necesidad que se busca en satisfacer la planificación del ministerio. Es decir, que nadie puede iniciar un ministerio, aunque tenga el llamado, sin una preparación. Si no sabe qué hacer, si no sabe cómo iniciar, si no sabe cómo moverse, si no conoce muchos caracteres del ministerio, ahí se crea así una verdadera necesidad de identificación. La persona no identifica. Y he visto a lo largo que he pastoreado también pastores, he tenido pastores a mi cargo pastoreándoles o direccionándoles. ¿Cuántos pastores? 1, 2, en una zona que era supervisor tenía como unos 4 o 5 pastores a cargo, entre ellos uno en Venezuela, y muchas veces tenían esta problemática. Yo notaba en ellos que tenían la problemática de si Dios lo había llamado a ellos en ministerio. Es una necesidad de identificación. Es decir, que ellos no identificaban, pero obviamente eran ayudados, eran equilibrados, y muchas veces llegaban diciendo, no, yo no quiero ser, como que me voy a quedar como un líder normal. De hecho, tuve un pastor a cargo que en un momento dado, personalmente tuve que decirle, usted no tiene el llamado de pastor. Y le identifiqué su llamado. Ojo acá, necesidad de identificar. Un pastor que tenía años pastoreando una iglesia, años, con funciones pastorales, pero luego lo tengo a la par, a mi lado, y de los lugares donde tenía personas, le hizo primero obviamente un examen exhausto. Lo segundo que hice fue que le pedí a Dios sobre el asunto. Lo tercero es que lo llevé a la práctica, y al llevarlo a la práctica, nuevamente el resultado no fue eficiente. Por lo tanto, lo senté y lo senté de una manera correcta, muy civilizada, y le expliqué que él no tenía el llamado pastoral, y él me dijo, yo eso lo había sentido hace tiempo. Nadie me lo había dicho. Y un pastor con años pastoreando. Él lo sentía, pero no se atrevía a decir. Bueno, en fin, le expliqué, le di la razón del por qué, le orienté sobre el asunto, lo entendió, le identifiqué una parte en la que pude notar que él se movía y que podía trabajar conmigo, pero no como pastor ni liderar ni siquiera iglesia. Porque iglesia que le daban, iglesia que tenía 50 miembros, iglesia que dejaba sin 0 miembros. Entonces yo le hice una prueba, lo llevé a una de la célula, tenía 50 miembros y lo puse ahí, ¡pum! Y dije, me voy a desentender por él durante un mes. No le preguntaba cómo le iba ya, nada, lo solté solo. Cuando le pregunté al mes y 10 días, creo que iba 15 días, me dijo, no, ya yo llevo 2 días que yo no voy a hacer culto allá porque nadie va. Nadie quiere ir.
Yo dije, ¿cómo así? Ok. Obviamente ese fue el último examen que yo hice para identificarle que no estaba llamado al tema del pastoreo. Podía ser una pieza clave en una iglesia, pero no pastorear. Ok. Bueno, lo exhorté porque no me avisó. Obviamente con amor, porque era una persona mayor que yo. Eh, yo fui a predicar, lo volví a llevar y en un mes otra vez estaban yendo 50 personas. ¿Cómo era que con él no iban y conmigo sí? Habían funciones que también dejaba de hacer. Y eso es una parte importante que debemos tener dentro del ministerio. El poder o la necesidad de identificación. Y eso incluye en la preparación. Tenemos personas con funciones donde no se identifican si están siendo o no han sido llamadas. Aunque cabe notar que nosotros podemos cumplir diferentes funciones en la iglesia. Mire, yo fui maestro de niños. Yo cargaba a los niños llevándolos para allá por un tercer piso. Estaba muchacho, estaba empezando apenas el cristianismo. Le di clase a los niños, fui maestro de niños. Fui pastor de jóvenes. Tuve mis primeras funciones con grupos a cargo fue ser pastor de joven. Pasé por todas. Fui guardia de seguridad en la iglesia. Era el que hacía el aseo en la iglesia. Hacía visitas de la iglesia. Se hacían 3 visitas por día, pero yo obviamente no iba todos los días. En ese tiempo ya yo estaba en mi adolescencia saliendo del estudio, estaba en el SENA en ese tiempo estudiando, pero me quedaba tiempo, iba a la iglesia, hacía visitas y hacían 3 visitas por semana. Obviamente se prestaba. En una ciudad como la que estamos casi no se presta para eso. Nosotros íbamos a pie haciendo las visitas. Fui líder de las visitas. O sea que ya sabía cómo identificar problemas cuando habían problemas en las parejas, problemas con los jóvenes, problemas con los niños, problemas con la fe. Todo eso lo aconsejamos. Ahí fue mi crecimiento y mi fortaleza. Ese ministerio fue tan completo que me ayudó a crecer en todas esas áreas. Yo sabía darle clase a los niños, tenía experiencia con los jóvenes, así que podía ser un pastor de joven. Todavía puedo tener esa capacidad para interactuar con los jóvenes, todo lo demás. Luego fue líder de una iglesia o líder con funciones pastorales. Fui copastor. Copastor. Al mismo tiempo de pastor de joven, era copastor. Era el que sabía todo lo de la iglesia. Manejaba todo el sistema de la iglesia. Era el que salía con el pastor a hacer las compras, todo. Que si se dañaba una gotera, yo era el que la colocaba. Que si una lámpara, había más, obviamente, había muchos líderes más. No era yo solo. ¿Ok? Luego me pusieron en una pequeña iglesia. Exacto. Sí. Luego me colocaron en una iglesia pequeña. Desde ahí empecé, una iglesia que tenía 8 personas, en 7 meses ya tenía 50 personas. Pero en esas zonas, ministerio mío, yo lo identifico que en esa área se crece. Entonces le estoy enseñando con esto, identificar. Yo sé identificar la zona donde me puedo mover con las estrategias que Dios me da para ser efectivo. Y hay ciudades donde no me ayudan mucho en eso. Yo tengo que identificar y cuáles áreas soy preponderante o personas que puede ser cumplir efectivamente, en cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas en cada área. Pero todos debemos pasar por esas áreas. Lavaba baños, se me había olvidado. Todavía es la hora que la iglesia que Dios me ha permitido pues levantar, fundar una iglesia, yo barro, yo trapeo, yo lavo el baño, yo limpio las sillas. Todo lo hacemos, todavía no se me ha perdido esa costumbre. Luego de eso, pastor oficial. Y de ahí sigue todo el proceso de 14 años de pastoreo, más o menos. Unos 14 años o 13 para 14 años, más o menos, de pastorear. Pero no fue una función que fue un día para otro. Cumplí todas las funciones. A veces no queremos cumplir esas funciones. Y cuando no identificamos esa parte, nuestros líderes lo podemos poner en funciones que aunque sea temporal, lo dejamos permanentemente allí. Y eso le afecta en la preparación. Y 2, les afecta en el desarrollo. Y esto implica, el desarrollo involucra la ejecución del ministerio. Cuando tomamos a un líder, inclusive yo estuve en el sonido, 1 año y medio en el sonido.
No predicaba casi, no salía fuera de la iglesia porque tenía que estar ahí. Y habían otros más, pero yo era el jefe de sonido. Así que tenía otros 2 muchachos jóvenes, pero yo era el jefe de sonido. Era que tenía que estar ahí. Cuando yo no podía, ellos me reemplazaban. Y preparaba más jóvenes en temas de sonido que aprendieran todo lo del sonido. Así que yo era encargado prácticamente. El pastor se iba, me dejaba a mí con la llave en la iglesia. Era el que abría la iglesia, que estaba pendiente, que supervisaba a toda la gente. Unos 40 líderes más o menos. Yo me quedaba a cargo de ellos y era que siendo un muchacho. Muchas veces no me dejaba con toda esa responsabilidad porque me decía, eres muy muchacho y me da miedo que eres muy joven. Pero hay que ir enseñando a los líderes a rotar. ¿Qué les digo con esto? Aprendan a identificar a los líderes que cumplen una función, pero que esa no es su función. ¿Por qué? Porque esto le va a quitar la ejecución del ministerio. Lo va a separar de la ejecución del ministerio y va a crecer poco. Mi pastor en ese entonces, un anciano, me dijo, tú no puedes estar aquí en el sonido. Es que tú eres un predicador. Y como predicador te debes desarrollar. Y me sacó de ahí. Y al poco tiempo ya yo estaba a cargo de una iglesia, ¿sí ve? Porque los resultados me llevaron a estar a cargo de una iglesia. Entonces el pastor identificó, si me deja otro año y medio ahí, pierdo el año allí. Ese desarrollo que iba a tener en la ejecución ministerial iba a estar retrasada. Aprendamos a identificar esto en el área del ministerio práctico, mis amados líderes y pastores que me están escuchando allí. Incluye la implementación de planes y la interacción con los participantes. Cuando elevamos o desarrollamos un ministerio que lo va a ejercer, debemos, 1, implementar planes, interacción con los participantes. Si tú no tienes interacción con esas personas que tienes en función de liderazgo o que ya ves en ellos que hay un liderazgo, y hay un punto que les quiero decir, hay pastores que Dios les revela el llamado de un líder, pero el líder no sabe que está llamado para eso. Si el pastor lo coloca sin una previa interacción, sin planes, sin interacción, sin dialogar con el participante, el pastor le está haciendo un daño a esa persona. Mover a una persona a un cargo que la persona no es consciente de ese cargo es hacerle un daño. Así que esa práctica o esa ejecución tendrá una debilidad que hará que esa persona tarde que temprano rechace a lo que fue llamado. Hay muchas personas que rechazaron a lo que fueron llamados a causa de que fueron posicionados sin ser conscientes. Yo estoy interactuando con ustedes, estoy siendo honesto con esto. Es como una forma de interactuar. Ustedes no quieren interactuar conmigo, pero bueno, ay Dios mío, me siento rechazado. No. Número 3, informe. Se refiere a la documentación y comunicación de los resultados y experiencia del ministerio. Entonces, si no hay una documentación, si no hay una comunicación, si no hay unos resultados, si no hay una experiencia en el área ministerial, no tenemos, ¿cómo? Sí, si no tenemos estas 4 cosas, no vamos a poder potencializar a nuestros líderes y cuando lleguen a la función van a cometer muchos errores. Siempre vamos a cometerlo, pero le evitaríamos errores que se conectan emocionalmente con la persona y en vez de ayudarlo a avanzar, lo hacen retroceder. Tenemos que trabajar en esto. Números 4, evaluación. Implica la revisión del ministerio para identificar fortaleza. Esto lo debe hacer un pastor si quiere poner en práctica, o estamos en el ministerio práctico, ¿verdad? Ojo, ustedes tienen que hacer una revisión para identificar la fortaleza de esos miembros, para identificar la fortaleza que usted mismo tiene. Identifique cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas debilidades y realice ajustes para mejorar la eficacia. Si usted evalúa
el miembro de la iglesia o al líder que tiene de la iglesia, o los líderes que tenga, o al grupo que tenga, o a los que vaya viendo prominentes para un ascenso en cuanto a ministerio se refiere, no a funciones de servicio en la iglesia, que eso también incluye ministerialmente, pero cuando hablamos en el área ministerial. ¿Qué pasa? Que cuando no se descubren la fortaleza y las debilidades, en las debilidades, ese intercambio es peligroso, en las debilidades o en el área débil de esa persona, usted le pondrá cargas que esa persona no puede llevar. Y cuando le coloca esa carga sobrepesada, usted en vez de ayudarlo a crecer, lo ayudó a menguar. Entonces tenemos líderes que usted, pero que usted es un líder. Y los pastores entran en confrontación, en regaño, y eso es un problema. Si coloca en el área fortaleza, en el área que es fuerte, no la potencializa, ocurre lo mismo. La persona se va a frustrar, la persona va a llegar en momentos donde no entiende el qué hace, pierde el sentido de identificación, y cuando pierde este sentido, la persona cree que no es útil en la iglesia, aunque esté dentro de la iglesia. Y eso, en vez de animarlo, o antes de animarlo, lo que hace es desanimarlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Realizar ajustes inmediatos para mejorar la eficacia. Tendremos líderes potencialmente calificados para las funciones que nosotros queremos verlos crecer. Pero sin esto no puede avanzar. Seguimos a la siguiente diapositiva. Seguimos a la número 8. Ya estamos terminando. A la número 8. Elementos clave para la práctica ministerial. Ya estamos acercándonos. Personalidad, perspectiva, preparación, proceso y perfil. Voy a repetir. Elementos claves. Tienen que ser clave. Si no son clave, en la práctica ministerial, la personalidad, la perspectiva, la preparación, proceso, perfil. Ok, la personalidad, definámoslo. Refiere a la importancia de la conducta del creyente a su llamado y al ministerio. Esto tiene que ver ya con el carácter. Un carácter bien formado regula esa temperatura. No, regula el temperamento de la persona. Yo siempre lo he dicho, si hay un creyente que es bravucón, cuando no es convertido y se convierte en creyente, pues vamos a tener un creyente bravucón dentro de nuestra congregación o del grupo. Si no trabajamos esas áreas en esa persona, entonces su conducta del creyente va a ser un obstáculo para el ministerio. Ahí es donde muchas veces forzadamente, sin esa personalidad, identidad equilibrada, formada, la persona sale a pastorear. Tenemos un pastor que cada nada mantiene echando a la gente fuera de la iglesia. Tenemos a un pastor o un área ministerial o en un ministerio que destruye en vez de edificar, que es polémico, que es en áreas o en ciertas partes se convierte en neófito. Y yo le quiero contar esta historia a usted y no quiero que me malinterpreten. Luego que me trasladan de una iglesia a otra, yo era muchacho todavía también, tenía 22 años y me trasladan para una iglesia, había un pastor experimentado. La iglesia había decaído, entonces me envían a mí porque dicen, bueno, este muchacho ya ha estado en varias iglesitas y la iglesia no funciona, entonces vamos a mandarlo para allá a los 22 años. Iba a cumplir, me faltaban unos meses para los 23 y voy para allá para la iglesia. El pastor encima de eso me subestima, pero mis autoridades, presbiterio, me sienta y me dice, bueno, tú vas para allá, pero tú tienes un nivel de conducta muy seria, entonces te vamos a mandar para allá, pero tienes que mantenerla. No te desafinen eso porque el pastor que allá está tiene un desequilibrio en su conducta personal. Entonces hay muchas quejas y hermanos se retiraban de la iglesia por la conducta del pastor. No era que era pecador, no me malinterprete. Un ejemplo,
podía llegar a la casa de un hermano donde no tenía mucha confianza y iba a la estufa y abría las ollas y miraba y pellizcaba hasta las comidas. Muchas veces no tenía confianza. Esas quejas las recibí yo cuando recién llegado. Y muchas personas hasta lo echaron de su casa, siendo un pastor. Aunque era miembro de la iglesia, lo echaban de su casa. Pastor, no quiero que vuelva a hacer eso y no quiero, es más, ni me visite, ni me vuelva a visitar. Entonces, son conductas desequilibradas, personales, no tiene nada que ver con lo colectivo, personales, que pueden terminar distorsionando la comunión del pastor o del líder con los miembros. Esto hay que trabajarlo y yo se lo estoy dando por encimita. No nos da el tiempo para poderlo profundizar. Miren, está la perspectiva. ¿Qué es esto? ¿Qué se enfoca? Se enfoca en el desarrollo de los patrones espirituales y de una mentalidad sana para enfrentar los desafíos del ministerio. Ningún pastor que tenga la capacidad emocional, que tenga los patrones de desarrollo espirituales y una mentalidad sana, no puede enfrentar los problemas con, lo voy a decir de esta manera, no puede enfrentar los problemas con una valentía y con serenidad y con mesura para buscar una solución, sino que se turban mediante hay problemas y eso le hace tomar decisiones que hunden más el grupo, la iglesia, el ministerio, etc. Y esas decisiones es una falta de nivel emocional. ¿Sabían ustedes? Un pastor tiene que ser equilibrado emocionalmente. Si no es equilibrado emocionalmente, tendrá problemas de comunicación con las personas. Tendrá distorsiones espirituales. Cuando sienta que hay un ataque, se descontrola por total y deja de fortalecer un área para fortalecer otra, y cuando fortalece esta, vuelve acá y esta está hecha a pedazos. El pastor tiene que ir fortaleciendo una, fortaleciendo otra, a la vez con equilibrio, mesura. No quiere decir que el pastor no llore. El 80% de los pastores sufren estrés. Si no, usted no es pastor. El otro 20% ya le ha dado un paro respiratorio cardíaco. En serio, yo hice una investigación en unos 6 años, no, más. En el 2017 hice una investigación sobre de qué morían los pastores. Y en Latinoamérica, el 80%, esta fue la estadística que me arrojó, el 80% de los pastores en sus enfermedades era producto del estrés y morían del corazón. 2017 y 16, por ahí más o menos hice esa investigación para poder ayudar a los pastores que yo tenía a cargo en ese entonces y poderlos que bajáramos, porque a mí a los 26 años, por poco, me da un paro del corazón. No porque me estaba yendo mal, estaba en mi mejor etapa ministerial, pero me cargué con las preocupaciones de la gente, manejando una iglesia de casi 400 personas. Recibí problemas todos los días, me duele, estoy enfermo, aquí, acá, haciendo visitas, aquí a las 2 de la mañana orando, porque se prestan esos lugares para esa clase. Yo era feliz trabajándole a Dios, pero comencé a cargarme con las preocupaciones de las personas y esto me llevó a un colapso emocional, y desde ahí en adelante fue donde yo me potencialicé. Eso fue en el 2015, si no estoy mal, o 16, por ahí. Sufrí ese colapso y desde allí aprendí para ayudar a otros líderes, pastores. Y eso me ha servido hasta el sol de hoy. Por ahí unos 9 años atrás me pasó eso. Y hoy puedo decir que el Espíritu Santo de Dios me ha ayudado en esa parte. Y emocionalmente me equilibré mucho en esa área. Y puedo ayudar a otros que también, o ayudé en su momento a los pastores que tenía a cargo, y los ayudé a crecer en esa área para que no se preocuparan, y fue donde hice la investigación de los pastores que morían de paros cardíacos. Voy a terminar con esto. Está la preparación, implica la formación y capacitación del líder ministerial, así como la definición de propiedades y metas. Si un líder es preparado, es formado en el área ministerial, pero no tiene las prioridades y las metas del ministerio, es un líder que cree que es predicar,
o cree que va a cumplir la función de predicar cuando está dentro del ministerio. Esto no nos ayuda a tener un ministerio práctico que ejerza de manera eficaz el ministerio. Y eso le puede estar pasando a ustedes, y lo quise hacer de manera conversatoria. Ya solamente me quedan la última una diapositiva más, ya son las 9 pasaditas. Si me regalan 3 minutos más y ya termino con esto, se los voy a leer nada más, para iniciar en la próxima clase con otra parte muy diferente a esto, para no volver a tocar acá. Para avanzar, proceso involucra la implementación de un plan de liderazgo y el desarrollo de los modelos de discipulado. Presten atención con estos puntos. El perfil se refiere a la comprensión de la dinámica de grupo y a la adaptación de necesidades de la comunidad. Esto es importantísimo. No se lo pudiera desglosar. Vamos con la última diapositiva, la 9. Vamos con la diapositiva número 9. El perfil se refiere a la comprensión de la dinámica de grupo y a la adaptación a las necesidades de la comunidad. Que eso nos pasa mucho a los pastores, líderes, que tenemos grupos, no nos adaptamos. A veces hay unas necesidades y no nos adaptamos, no para quedarnos en la necesidad, sino para sacar a las personas de allí y llevarlas a otro peldaño. Estas etapas de formación, las etapas de formación, está la propedéutica. ¿A qué se refiere esto? A la fase inicial de instrucción a los fundamentos del ministerio. Esa etapa inicial donde se empieza el nuevo ministerio y hay una instrucción formal para que la persona no cometa errores en su desarrollo ministerial, o los cometa porque muchos errores se aprenden, pero algunos que son graves los pueda evitar, y eso pueda permitirle al ministerio nuevo, emergente, no fracasar. Eso necesitamos urgente, tener esa parte propedéutica. Esa etapa es esa introducción principal y fundamental en los ministros que están iniciando. Discipular, fase de aprendizaje y desarrollo de habilidades pastorales. Eso tenemos que hacerlo dentro de la iglesia antes que ellos salgan a pastorear a otros lugares. Configuradora, fase de formación de líderes y agente de cambios espirituales. Formación pastoral, fase de preparación para el servicio pastoral y la atención a las necesidades de la comunidad. Si no hay esta medición en el liderazgo, cuando llevemos nuestro ministerio práctico vamos a ser ineficientes, vamos a ser improductivos. La práctica ministerial implica una combinación de fases de desarrollo, elementos claves para el líder y etapas de formación para asegurar un impacto productivo y duradero. Con esto queremos llegar al ministerio práctico y en esta etapa de este estudio llegar a una conclusión. Usted va a trabajar no para 1 año ni para 2 años de ministerio, usted va a trabajar para un impacto positivo y duradero. Cuando entremos a la próxima clase, creo que es, aquí yo tengo el penso, ya terminamos aquí, ya terminé. La próxima clase en Ministerio Práctico es el 10 de junio. El 10 de junio. Y esta es la tarea. Por favor, usted va a hacer un proyecto. Es más, ya lo puede ir formalizando, pero va a ser un proyecto evangelístico. Cuando se termine la segunda clase, que voy a explicar muchos puntos, la tercera clase vamos a hablar de los grupos pequeños, cómo fortalecerlo para que ustedes ayuden a sus iglesias, a sus comunidades y se potencialicen y crezcan las iglesias. Que Dios nos bendiga a todos porque yo también estoy haciendo eso. Estamos trabajando por la iglesia que la tengo en varias etapas y apenas ya vamos cruzando esa etapa de práctica. Es la parte de comunicación, comunidad cristiana y formación, pero la práctica de llegar a otros para comenzar a formar grupos y hacer crecer a la iglesia. Estamos en esa etapa y eso también les va a servirle a ustedes. Ustedes van a hacer un trabajo con los niños de su escuela o de su iglesia o la iglesia que pastorea
o con grupo o por fuera. Yo quisiera que fuera por fuera. Ustedes van a hacer un video. Ojo aquí. Ustedes pueden ir preparando las ideas ya, pero la próxima clase, que es el 10, desde esa clase quedarían 2 clases más y en esas 2 clases ustedes me van a presentar el proyecto. El proyecto va a consistir que usted hable con su pastor que usted está estudiando. Si usted está en esta iglesia, la pastora ya sabe, si está en otra iglesia debe hablar que es un proyecto, que usted va a hacer una tarea. Y esa tarea va a radicar que usted puede hacer, reunir un grupo, obviamente en consentimiento con su pastor, y va a ir a evangelizar personas para que vayan a su misma iglesia, no para que anden por ahí ya normal. Las que vengan, gloria a Dios, y las que no, también que vayan a algún lugar donde se congreguen. Pero la idea es que usted fortalezca y bendiga su iglesia con ese proyecto. Yo en la clase que viene, el 10, le voy a explicar todo. Cómo evangelizar, cómo hacer la obra, la operatividad, todo. Y de ahí usted la va a hacer, ¿verdad? Pero le adelanto la tarea para que ya usted vaya formalizando. Usted puede hacer un proyecto con niños, reunir niños de su vecindario, se reúne con unos líderes de la iglesia, hace un proyecto. Usted lo va a grabar. No va a grabar más de media hora, 15, 20 o 25 minutos o media hora. Y ya terminamos aquí. Y cuando grabe eso, usted lo va a poner en su Facebook. Ese link usted se lo va a mandar acá al varón del sonido y él me lo va a compartir a mí y yo voy a mirar su trabajo y ahí será evaluado. Cuando terminemos la 4ª clase, usted tiene que tener unos principios del ministerio práctico que le ayuden a su comunidad cristiana donde usted está, porque esa es la idea de esta materia, que usted sea práctico y trabaje en su comunidad y dé resultados. Así que muy atento para la próxima clase, va a estar muy buena, porque va a dar toda la forma de cómo evangelizar para que usted salga inmediatamente a evangelizar o haga cualquier clase de proyecto con los ancianos, con los niños, adultos, con indigentes, etcétera. Con cualquier, salga a hacer una obra, y eso después del 10. Pero se las quise adelantar para que la tengan presente. Así que Dios les bendiga. Bye bye. Ha sido un gusto. Como iniciamos un poquito tarde, pues nos pasamos unos minuticos aquí. Me disculpan, pido excusa porque hay personas que no les gustan. Hay que excusarse porque pueden haber personas que se delican. Pero Dios les bendiga. La paz del Señor sea sobre sus vidas y que crezcan en la fe. ¿Listo? A ver si les sirven los micrófonos. Saluden por lo menos y digan, amén, pastor, estamos vivos. Bendiciones. Bye, bye. Bendiciones, Amén, pastor. buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Amén. Saludos para todos.